A esta hora como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. En conexión con Poderosa Celestial Radio. Bueno, compartimos hoy la palabra hermosa del Señor. Y hoy nos está hablando el Señor a través del libro profético de Isaías, capítulo 40, 18. Isaías 40, 18. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el libro profético, el libro mesiánico de Isaías capítulo 40, 18. Y dice de la siguiente manera: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Dice ahí en Isaías 40, 18. Estamos hablando que hay un consuelo para el pueblo de Dios, Jehová consolación. También nos habla de que la palabra de Dios permanece para siempre, habla de la grandeza de Dios y habla también del incomparable Dios de Israel, el inmutable. Y entonces ya en el versículo 12 de Isaías 40, él comienza a hacer preguntas diciendo: bueno, pero ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Y entonces lanza otra pregunta. El escritor dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Y en el 15 dice: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Entonces habla de que las naciones no son nada, nosotros no somos nada delante de Dios. Y hace una comparación, y esta comparación dice la palabra que serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Y no estamos hablando de un desprecio de Dios, no, en ninguna manera. Está hablando de que realmente en esta tierra el único y el merecedor de alabanza y adoración es Dios. Por eso es que el subtítulo es El incomparable Dios de Israel, y en Isaías 40, 18, que es la base de hoy, o la cita bíblica base de hoy, ella pregunta, o él pregunta, dice: ¿a qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Porque para nadie es un secreto que la humanidad, en términos generales, colocan a Dios con semejante a algo o semejante a alguien. ¿Y cómo se llama eso, pastor? Le llamamos ídolos. En algunas versiones dice claramente que los ídolos no son de Dios, porque a Dios no podemos compararlo con nada y a Dios no podemos compararlo con nadie. Dios no puede ser representado con ninguna imagen. Entonces vemos que a nivel mundial, esta es una enfermedad a nivel mundial, donde la mente del hombre, la misma humanidad, ha traído culturas y tradiciones en cada uno de los países individualmente y también en términos generales. Y entonces hay una ciencia que se llama, o profesión que se llama, los escultores, los joyeros, los artesanos, que trabajan con metales. Y bueno, de ahí se desprende una cantidad de profesiones que
aprovechan esa oportunidad para fabricar una estatua, una joya, una cadenita, es lo que habla la palabra, o una figura de leña, de palo, o un artesano que puede hacer cualquier cantidad de cosas, de imágenes, tratando de persuadir, y muchas personas caen en esa trampa de engaño, donde dice que una escultura de cualquier índole y fabricada en cualquier material representa a Dios o representa algo que tiene que ver con Dios. Y esa es la advertencia que nos da por acá el libro de el profeta Isaías. Por eso es que la pregunta que él hace dice, hombre, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y vemos que a nivel mundial hay millones de imágenes que supuestamente están relacionadas con Dios o con el lugar donde vive Dios. Hay una parte importante que hay que explicar, donde aquí lo que el autor de Isaías realmente pone un contraste entre la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios versus, voy a utilizar este término, la inanidad de los ídolos. Y él coloca el contraste. Una cosa es la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios, y otra cosa es la inanidad de los ídolos. Pastor, ¿qué significa inanidad? Inanidad significa algo hueco, algo vacío, algo sin contenido, algo sin fundamento, algo sin importancia, algo vano, algo inútil. Eso significa inanidad. Y la humanidad generalmente nos ha hecho creer siempre que esos ídolos tienen que ver algo con Dios. Y entonces lo que Isaías trata de explicar realmente es que una cosa no tiene nada que ver con otra y ridiculiza la procedencia de estas imágenes. Y le da la importancia, porque la importancia que le tenemos que dar nosotros a Dios es la que realmente es la esencia. Dios es una esencia. La esencia que es ser omnipotente, trascendente, omnipresente, omnisciente, eterno, todo lo que usted, todos los términos, toda la terminología que Dios se merece. Entonces, la humanidad se ha inventado algo que se llama los ídolos de cualquier índole, repito, y hecha a mano o ya en máquinas quizás, o en moldes de cualquier material. Entonces diríamos que los ídolos son única y exclusivamente obra de sus devotos. Y en algunos casos, muchos han vivido todo el tiempo haciendo esas ganancias. Por eso nos habla la palabra de las ganancias deshonestas. Algo así como vendiendo la imagen de Dios. Con mucha ironía, el escritor de Isaías describe cuál es el proceder, cuál es su fabricación, cuál es la labor y cuáles son los elementos que componen estas imágenes. Después viene, quizás en este proceso, hasta le incluyen allí a un agiógrafo para que encare a la humanidad o a los hombres en general, diciendo que, mira, es que la diferencia no es mucha. Este es Dios, yo te estoy presentando a Dios a través de esta imagen, porque creen que ellos han
a pesar del tiempo y todas estas cosas, creen que han estudiado y han comprendido bien la esencia y la naturaleza de Dios desde el principio, o quizás desde antes, o quizás de que comenzó la historia de la humanidad. Esos personajes o esa ciencia se llaman los agiógrafos. ¿Qué son los agiógrafos, pastor? Los agiógrafos o agiógrafas son los escritores de vida de los, entre comillas, de los santos, de los ídolos. Son algo así como unos biógrafos que resaltan en exceso las cualidades y virtudes de una biografía, de alguien. Alguien. Alguien dijo que el pastor tiene que ser un santo, entonces le sacan ahí una biografía y escriben algo de la vida, de lo que hizo él, y ahí comienza todo este error, hermano mío, que realmente es lo que confunde a la humanidad. Y me acuerdo que hay una palabra en las cartas donde dice que Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Cuando vienen estas cosas, entonces usted no sabe, bueno, en este caso las personas del mundo, los que ya nosotros conocemos la verdad y la verdad ya nos hizo libres, pero hay personas todavía que están confundidas y esa confusión no le trae paz. Por eso el apóstol en las cartas nos dice que Dios es un Dios de paz y no es un Dios de confusión, porque la confusión no nos trae paz. Cada quien de pronto corre a su ídolo o a su, entre comillas, a su Dios para clamar. Hay un Dios para el matrimonio, hay un Dios para la enfermedad X, para la enfermedad Y, ruégale a fulanito, ruégale a sutanito, y esa es una completa mentira, porque realmente sí hay un solo Dios. Y Dios envía a su Hijo, y su Hijo ruega para que el Padre nos envíe el Espíritu Santo y nos hace a nosotros partícipe de su esencia, porque dice que nosotros somos el templo de Él, el templo del Espíritu Santo. Un templo débil, un templo de carne, huesos, sangre, un templo que se va a desboronar algún día y va a quedar la esencia, va a quedar la imagen. Recuerden que en el ambiente social, hablemos del ambiente popular, cuando alguien pertenece a una institución, algo que lo identifique con X o Y escudo, con X o Y nombre, con una empresa, bueno, qué sé yo, tantas cosas que hay. Y si esa persona pertenece allí, a ese grupo, o se identifica con esa entidad y hace algo malo, entonces la misma sociedad dice, mira, es que estás dañando la imagen de la institución. Estás dañando la imagen de la entidad. Entonces, cuando se habla de la imagen de Dios, no se está hablando de una imagen natural ni de una imagen material. Porque si vamos a la imagen de Dios, le pregunté a mis alumnos hace como un año atrás, le preguntaba y le decía, entonces Dios sí tiene imagen o no tiene imagen. Si comparamos aquí en Isaías 40:18, cuando nos habla de la imagen, vamos a mirar que nos habla el hebreo sobre la imagen. Y la imagen viene del hebreo demut, que significa parecido, semejante, una apariencia, un aspecto, una figura, una semejanza. Entonces podríamos hablar de muchas cosas cuando se habla de la imagen de Dios, de la imagen de Dios. Donde la palabra dice en Génesis capítulo 1, versículo 26,
Y mire lo que dice la palabra. Entonces dijo Dios, hay dos puntos. Entonces dijo Dios, hay dos puntos. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero también dice, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios está hablando de dos cosas importantes. Está hablando de la imagen y está hablando de la semejanza. Pastor, entonces, Dios tiene imagen. Podríamos hablar que si Dios nos dice en la palabra que en la creación dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, entonces, ¿a qué imagen se refería? Tenía que ver algo con la esencia de Dios. La imagen de Dios no es una imagen que se ve. Juan capítulo 4 nos habla y nos dice que Dios es espíritu. Entonces, el Señor exhorta a los discípulos cuando resucita y ellos pensaban nuevamente como aquella vez que estaban en la barca y dijeron un fantasma. Pensaron que cuando el Señor estaba resucitado y se les presenta que tenían las puertas cerradas por miedo a los romanos, se le presentó al Señor atravesando todo y ellos se sorprenden y les dice paz a vosotros. Y entonces ellos pensaban que era un fantasma, quizás en el momento no lo expresan, pero como ya ellos tenían sembrado esa costumbre, el Señor les dice que les dé algo de comer o algo de beber. Entonces, cuando hablan con él les dice, ellos pensaban que era un espíritu y ellos dicen, no, no, no. ¿Cuándo han visto un espíritu que come y bebe? Era el mismo, pero ya era en un cuerpo glorioso, así como nosotros vamos a estar en un cuerpo glorioso con el Señor. Ahora, Él nos manda a nosotros a alguien muy hermoso que se llama ¿cómo, pastor? Se llama Jesucristo. Y Jesucristo dice la palabra en Hebreos capítulo 1, creo que por allá en Hebreos 1:3, dice que Jesús es el resplandor de su gloria. Y mire lo que dice, si quiere búsquelo en su Biblia electrónica o tradicional, Hebreos 1:3, dice, y la imagen misma de su sustancia. Alabado y bendito el nombre del Señor. Dice que este varón llamado Jesús o Jesucristo, dice que es el resplandor de su gloria, es la presencia misma de Dios y dice que es la imagen misma de su sustancia y también dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Podríamos hablar entonces que la imagen de Dios es el mismo Hijo, es el mismo Jesús, es nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo nos deja a nosotros a otro consolador, porque ya hemos hablado, el primer consolador del pueblo, de su pueblo, era Dios mismo. Y Dios envía a su Hijo, ¿sí? Se encarna allí en cuerpo y es su Hijo mismo, el segundo consolador. Pero ya al Hijo en carne, en hueso y sangre en la tierra, ya cumple un ciclo, ya cumple un tiempo acá, cumplió una misión. Y Él dice, les voy a dejar el otro consolador. Y ese es el Espíritu Santo. Entonces podríamos hablar que la imagen misma de Dios es el Hijo y la imagen misma del Hijo es el Espíritu Santo. Y la imagen representada, por eso es que el Señor nos exhorta y dice, yo necesito que ustedes estén unidos. La gente todavía no ha entendido, amados pastores, amados hermanos, amadas hermanas, mire, no hemos entendido esa misión que tenemos, esa orden divina que tenemos
de parte de Dios es que, ¿por qué el Señor nos dice que tenemos que estar unidos? Porque en esa unidad, esa es la perfección de Dios. Lo dice Juan capítulo 17. Él dice, yo ruego por ellos para que, así como tú y yo somos uno, ellos sean uno conmigo y también sean uno contigo. O sea, que todos seamos uno. Porque es la imagen, hermano mío, la imagen misma de su sustancia. Somos la imagen, pero no en la parte física, no en la parte natural, sino en el sentido celestial, en el sentido divino, en el sentido espiritual. Dice la palabra, ¿por qué? Porque ha habido un efecto en nuestra vida por parte del Señor Jesucristo, derramar la sangre, y con la sangre ya hemos sido purificados de nuestros pecados, lo dice la palabra, ya hizo un efecto la sangre de Cristo. Por eso cuando usted acepta a Jesús en su corazón, usted acepta la vida, usted acepta el sacrificio, usted acepta la muerte, usted acepta la sangre y acepta la resurrección, está aceptando al Espíritu Santo mismo. Y cuando aceptamos la sangre, decimos que entonces la sangre es la que me lava, me limpia y me purifica. Lo dice aquí en Hebreos 1:3. Purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ya estamos limpios. Entonces, por su palabra estamos limpios por su sangre. Y entonces estamos, ¿qué, pastor? Estamos santificados. Por eso es que en Mateo capítulo 6, ponga la atención, hermano mío, lo que dice la palabra. En Mateo capítulo 6, cuando él habla de la oración del Padre Nuestro, dice, santificado sea tu nombre. Y la gente no entiende este clamor, esta enseñanza de nuestro Señor Jesús cuando Él dice, y diréis así, santificado sea tu nombre. Pero esto no es algo vacío, hermano mío. Ahí nos está diciendo el Señor que el nombre de Dios, de Jehová de los ejércitos, de Jehová, del Padre, del Hijo y aún del Espíritu Santo, sea santificado aquí. ¿Dónde, pastor? Aquí, en mi cuerpo, en mi templo. Santificado sea tu nombre. ¿Dónde? Aquí, en la persona mía, en la misma persona de nosotros, porque somos el templo. Entonces, que su nombre sea santificado en cada uno de nosotros. Y tiene que ver con números. Recuerde que números, el libro de números, por allá en el capítulo 6, del 22 al 27, nos habla de algo que se llama la bendición sacerdotal. Entonces, algo así como que la oración del Padre Nuestro, y en esta parte cuando dice santificado sea tu nombre, tiene que ver mucho con esta bendición sacerdotal. O sea, que Dios mismo nos da la bendición sacerdotal a nosotros con esa. Nos enseñó a decir, santificado sea tu nombre, dame la bendición sacerdotal. Porque en esta parte de Números capítulo 6, del 22 al 27, lo que está hablando es que Dios habla con Moisés en ese tiempo y habla con Aarón, que era el sacerdote, y con los hijos también, que eran sacerdotes. Entonces la única manera, dice Dios, de bendecir a los hijos de Israel, en ese tiempo era Israel única y exclusivamente el pueblo de Israel, nada más. Esta era para Israel, nada más. Entonces, ¿cuál es la bendición sacerdotal para Israel en ese tiempo, pastor? Era Jehová te bendiga y te guarde para ellos. Jehová haga resplandecer, resplandecer. Y en hebreo dice que Él es resplandor. Su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mire todas las cosas que ministra la bendición sacerdotal. Y mire lo que dice. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo lo bendeciré. En este caso, cuando hacemos estas cosas que recordamos la bendición sacerdotal, es esa parte de Mateo capítulo 6 cuando dice, santificado sea tu nombre. Estamos reconociendo que el único y exclusivo ser que tenemos como un sacerdote
según el orden de Melquisedec, es Jesús mismo. Él es el sacerdote eterno. Pero aquí dice, y pondrán mi nombre sobre, en este caso, sobre María. Pondrán mi nombre sobre Erika. Pondrá mi nombre sobre Liliana. Pondrá mi nombre, pondrá mi nombre sobre tu nombre. Y el que tenga el nombre sobre mi nombre, yo los voy a bendecir. ¿Y entendió Mateo 6? Esa parte dice, santificado entonces sea tu nombre. ¿Dónde, pastor? En mi nombre. Por eso ya no nos llamamos como nos llamamos. Ya tenemos, diríamos, un oficio. Ya la hermana Juancita ya no se llama Juancita Rodríguez, no. Ya se llama la hermana Juancita. Ya se llama la ministra Juancita. Ya se llama la diaconisa Juancita. Y así sucesivamente para todos. Nada más con recibir a nuestro Señor Jesucristo, recibir el sacrificio, la sangre, la resurrección, automáticamente, cuando yo acepto estar en este camino, ya no somos lo que somos. Ya el Señor nos cambia la identidad. ¿Cómo se llama eso, pastor? La bendición sacerdotal, que era aplicada a los hijos de Israel en aquel tiempo, pero como Israel pisoteó las bendiciones de Jehová, entonces Dios mismo dijo, bueno, está bien, entonces no me quieren recibir las bendiciones y me desprecian. Ok, entonces envío a mi hijo. Y en el Evangelio de Juan dice que Jesús vino a los suyos, o sea, vino por ellos. Pero ellos no le recibieron. Por eso es que aquella mujer sirofenicia que tenía un problema porque su hija estaba poseída de demonios, estaba endemoniada, cuando llega a nuestro Señor Jesús, allí en ese momento le clama para que su hija sea libre y era a distancia, ni siquiera la llevó, era la fe de ella. Y entonces el Señor expresa, y él dice, no está bien darle el pan a los perrillos, no está bien. Lo que yo traigo, el pan que yo traigo es para los hijos, refiriéndose al pueblo de Israel. Pero Juan capítulo 1 dice que ellos despreciaron, y ese pan representa la palabra. Despreciaron la palabra, despreciaron la sangre. Hace 3 días hablamos de la sangre. Ellos dijeron, entonces nos hacemos responsables que la sangre caiga sobre nosotros y caiga sobre nuestra descendencia, pero lo dijeron con una maldad, con una envidia, con una euforia, con una altivez, con una arrogancia. Pisotearon la sangre de Cristo, pisotearon al Hijo de Dios. ¿Y cómo están ellos ahora en estos momentos, pastor? Pues usted lo ve por las noticias. Pero el que reciba a Jesús, el que reciba el nombre, el que ame el nombre, el que ponga el nombre de Dios sobre su nombre, el que ame a Dios sobre todas las cosas, hay una promesa en Números capítulo 6, 27, que ellos dejaron, ellos despreciaron, ellos pisotearon, porque dice que los suyos no lo recibieron. Bueno, no lo reciben ustedes, pero yo lo recibo. Entonces dice la palabra, y yo los bendeciré. Yo recibo la imagen de Dios. No es una imagen material, es una imagen divina, es una imagen divina. Pastor, pero ¿cuál sería la imagen de Dios? Tendríamos que nosotros mirar todo realmente lo que la palabra nos habla con referente a la imagen de Dios. Y la imagen tiene que ver mucho con la santidad. Esa es la imagen de Dios. La palabra dice claramente, sed santos como vuestro Padre. Levítico capítulo 27, si usted lo busca allí, por favor. Levítico 27, mire lo que dice la palabra, Levítico 27. Estamos en Antiguo y Nuevo Testamento para poder organizar todo este tema de lo que es la imagen del Señor. Y el subtítulo es el castigo por el sacrificio de los niños o penas por los actos de inmoralidad en aquella época.
Y en Levítico 20, después de haberle llamado la atención de no estar profanando el nombre del Señor, porque aquí lo que le estaba llamando la atención era que ellos estaban profanando el santuario y el santo nombre del Señor con adoración de imágenes físicas, naturales, con adoración de ídolos. Y lo peor de todo era que estaban acostumbrando a los niños dice la palabra, Dios mío, esto es algo tremendo, se prostituyeron con Moloc. Ahí está en Levítico capítulo 25. Y que las personas atendieron a encantadores, adivinos, para prostituirse tras de ellos. Y mire lo que dice Levítico 26. Yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y el consejo que el Señor nos da a nosotros, porque el Señor nos ama tanto, que aún en nuestros errores, equivocaciones, por muy torpe que sea, dice Isaías, por muy torpe que seamos nosotros, el Señor nos ama y no quiere que nos perdamos. La misión del Señor es que ninguna alma se pierda, sino que todas procedan al arrepentimiento, todas procedamos al arrepentimiento todos los días. Pastor, tú procedes al arrepentimiento todos los días tenemos que arrepentirnos, todos los días. Eso no es así que yo me arrepentí, me entregué, me bauticé, estoy predicando la palabra y no. Todos los días, mientras que estemos en este cuerpo humano de carne mortal, de muerte, el apóstol Pablo dice, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Mientras que estemos acá pisando planeta Tierra, todos los días y en todo momento del día tenemos que arrepentirnos. Creo que anteayer hablábamos de la batalla, ¿verdad? De la mente. Creo que ayer hablábamos era de eso. La pelea más grande que tenemos es contra nosotros mismos, contra nuestra mente, nuestro pasado. Y Levítico 27, miren el consejo que nos da el Señor. Dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y dice en el 8, guarden mis estatutos, pónganlo por obra, y yo Jehová que os santifico a ustedes. O sea, el Señor nos está cuidando a nosotros. Dice, hombre, sean santos, porque yo soy santo. Y Pedro 1.15, por allá, la primera carta de Pedro 1.15, también dice, sino como aquel que os llamó es santo, la imagen de la sustancia del Señor es la santidad. Te lo voy a repetir, la imagen de Dios es la pureza, la santidad. Por eso dice, y los creó Dios a su imagen, o sea, Adán y Eva tenían la imagen de Dios, que era la santidad misma de Dios. Por eso Pedro dice, aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto tiene que ver con la parte natural y tiene que ver con mi pensamiento y tiene que ver con lo que yo hablo con mi boca, valga la redundancia. Tenemos que dejar la vulgaridad de nuestra boca. Ahí lo dice la palabra. No tenemos que estar repitiendo lo que otro dijo. No. Cuidar nuestro lenguaje. Eso está escrito en la palabra. ¿Cómo se llama eso, pastor? Guardarme en santidad para el Señor. Si en verdad amo al Señor. Si en verdad creo que he sido santificado por Él. Y en la primera carta 1.16 dice, porque escrito está, sed santos. Fíjate que Pedro dice, ojo, que ya eso está escrito. ¿Dónde está escrito? Donde lo leímos en Levítico. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, diríamos que la imagen, Dios tiene imagen, pastor, sí la tiene. ¿Cuál es? La santidad. Y cuando dice que Dios mismo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, está hablando de la imagen santa.
está hablando de la santidad del mismo. Y recuerdo que hay otra palabra, alabado y bendito el nombre del Señor. Vamos a mirar por acá. Hay otra palabra que me gusta que tiene que ver con esto. Donde dice que habla sobre las vestiduras de los sacerdotes de aquella época. Porque es que estamos relacionando lo de aquella época que era natural, ¿sí? Que era algo, diríamos, de juicio si no se cumplía. Ahora que está la gracia del Señor sobre nosotros. Ya se ha convertido en una orden divina espiritualmente para nosotros. Y en Éxodo 28:36, la orden que él le da a ellos le dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. ¿Cuál era la grabadura, pastor? Santidad a Jehová. Era una lámina de oro fino, dice, con este nombre que decía santidad a Jehová, para ellos. Y en Éxodo 39:30 también lo dice, cuando nos habla de otra vez de la elaboración de las vestiduras de los sacerdotes, de ellos. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, una diadema, y escribieron en ella como grabado de sello, diga usted en su casa, sello, santidad a Jehová. Ese era lo que identificaba al pueblo de los demás. O sea que la imagen de Dios es un sello. O sea que Adán y Eva y toda la creación fueron creados con un sello. Y cuando Adán y Eva cometieron transgresión y pecado, se perdió el sello. Se les borró el sello. Y el sello que tenía que ver con la santidad a Jehová lo perdieron, por eso fueron echados. Perdieron la imagen. Ya no tenían la imagen de Dios, que era el sello. Y dice la palabra que por un hombre entró el pecado a la humanidad. Y por este pecado, por ese hombre, la muerte. Por eso pecamos y por eso morimos. Y por eso nos enfermamos. Y por eso morimos. El sello, la imagen, le fue quitado. Gracias al primer Adán, le fue quitado a la humanidad. Perdimos el sello y entramos en oscuridad. Se fue la luz de la humanidad. Por eso es que el Señor dice en su palabra, para resumir, que envía a su Hijo, amado Jesucristo, para sacarnos de las tinieblas nuevamente y volvernos a la luz admirable. Es importantísimo no solamente creer en Dios, ni tampoco creer en el Señor únicamente, en Jesús, sino también creer en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, que es el Paracleto, que significa muchas cosas, tiene mucho significado la palabra Paracleto. Él tiene una misión importante aquí en la tierra. Cuando usted dice, yo acepto al Padre, al Hijo y acepto al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene una función bastante importante. ¿Y cuál es, pastor? Sellarnos. O sea, volvernos el sello que teníamos nuevamente. Pastor, ¿y eso está escrito? Claro que está escrito. ¿Y dónde está escrito, pastor? Si usted se va a Efesios capítulo 1:13, Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, Efesios 1:13, para los hermanos que están llegando a la sintonía, Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, lo primero que tengo que hacer es escuchar y oír la palabra de verdad, que es el verdadero camino. Y aquí lo dice, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es la palabra de verdad, pastor? El evangelio de vuestra salvación. Esa es la palabra de verdad. Y habiendo creído en él, dígamelo usted, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Miren la función importante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se queda aquí porque era el consolador, porque es el consolador
porque él tenía una función importante, aparte de redarguirnos de pecado, de justicia, de juicio, aparte de recordarnos y enseñarnos todas las cosas. La función importante del Espíritu Santo en nuestra vida es sellarnos nuevamente con la imagen de su sustancia. Es decir, está sellado con la santidad de Dios. ¿Se acuerdan? El Levítico dijo, necesito que en la frente haya una lámina que diga santidad a Jehová. Necesito que en sus pechos haya una lámina de oro grabada, de oro puro, brillante, que diga, están sellados, santidad a Jehová. Como se perdió todo eso por pecados y delito y muerte, el Espíritu Santo es el que hace esa función importante. Si ve la importancia del Espíritu Santo. Y él dice, los voy a sellar. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso Efesios capítulo 4:30 dice, amado hermano, amada hermana, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No es la imagen material, no es la imagen natural, no es el leño, no es el yeso. Dice que el leño se pudre y el yeso se deshace. Por eso es que el Señor brega para abrirnos nuestros ojos y nuestros oídos y decir, no es esa la imagen de Dios. La imagen de Dios, la sustancia de Dios es la santidad de Jehová. Si no tienes el Espíritu Santo, si no recibes el Espíritu Santo, no te puedo sellar. Por eso es que cuando Pablo va a un lugar, creo que es a Éfeso, creo que está en Hechos, y él le pregunta a ellos, oiga, ¿recibiste ustedes el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Vamos a mirar esa cita bíblica porque me llamó mucho la atención. En Hechos capítulo 19, búsquelo, hermano mío, búsquelo con mucho amor, con mucho esmero, para que vea usted la importancia del Espíritu Santo. Hechos 19:2 dice, les dijo, esto era algo que vamos a mirar bien, porque en Hechos 19 nos habla de Pablo en Éfeso, fíjate, gracias a Dios no estaba equivocado, no estaba tan lejos, es en Éfeso. Entonces dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, ¿de quién, pastor? Del Señor. Y entonces Pablo les pregunta a ellos, en el 19:2 de Hechos, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Y entonces comienza a conversar con ellos. Entonces, ¿ustedes fueron bautizados en qué? No, nosotros fuimos bautizados en el Evangelio de Juan para el arrepentimiento de pecado y todas estas cosas. Pero ¿y el Espíritu Santo? Y entonces, ¿y la santidad? Si el Espíritu Santo viene con un combo completo, viene con un paquete completo que se llama el don del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Y entre ellos está el amor, la paz. Ustedes lo conocen, ya lo hemos leído. Si no tengo el Espíritu Santo en medio de la tribulación, no va a ministrar paz en mi vida. Y recuerde lo que explicamos hace 3 días. En Hebreos también lo dice. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren la importancia. Y por tiempo pues cortamos acá, pero esto tiene muchas más cosas que hablar y que decir. Entonces no es un ídolo con mucha inanidad, ni es un agiógrafo que me viene a decir quién es Dios, por mucho estudio que tenga. Es la misma palabra la que me identifica realmente quién es Dios en mi vida y quién es el Espíritu Santo en mi vida. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Vino a devolverme a mí la santidad. Vino a devolverme a mí el sello que había perdido. Vino a devolverme a mí la imagen. Por eso Hebreo dice que, bendito Dios, dice que es la imagen misma de su sustancia,
Él no tiene sombra de variación, bendito Dios. Miren la importancia, la función que el Espíritu Santo vino a hacer en mi vida. Es decir, pastor, estuviste en delitos y pecados en el mundo. Bueno, ya tenías la muerte segura. Estás muerto. Porque el morir es la sentencia. Y a veces la gente se confunde porque hay una palabra, pastor, pero si la palabra dice que aquel hombre vino del Jesús y le dijo, deja que yo entierre a mi padre y después te sigo. Él dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces la gente confunde un poquito, no es que no esté de acuerdo con esto, porque realmente es así, o que de pronto yo diga que está mal dicho, no, de pronto es un ángulo muy bueno para algunas personas, pero a veces otras personas queremos legalizar esa frase, que se la voy a decir ahora, para seguir pecando. ¿Y cuál frase, pastor? Habla de la muerte espiritual. Y la Biblia no habla, hermano, búsqueme la cita bíblica. Yo quiero que usted me busque la cita bíblica, donde diga, mira, pastor, ve, aquí dice muerte espiritual, así, 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 así. No habla. Entonces, cuando dice que estábamos muertos en delitos de pecado, está diciendo de la sentencia. Si yo ando en delitos de pecado, ya estoy muerto. No espiritualmente, porque mi espíritu sigue vivo. Pero la sentencia de muerte vuelve a mí otra vez. Y cuando dice la palabra allí también, deja que los que tienen sentencia de muerte entierren a los que están muertos ya. Alabado y bendito el nombre del Señor. Este es otro tema que explicar con mucha cautela, para que lo entendamos, hermano, que muchos quieren legalizar esa muerte espiritual para seguir en desorden, seguir en pecado. Y eso no es así, hermano. Qué pena con ustedes, pero no es así. Bendito y alabado Espíritu Santo de Dios. Tú eres bueno, Dios. Gracias, Señor. Y en tu presencia vivir.